Good morning, Playas Church, Iglesia Playas. Buenos días, Iglesia Playas. My name is Hosanna Wong. I am so blessed to be with you. Mi nombre es Hosanna Wong y es una bendición estar aquí con ustedes. This is my friend Christina, and she's going to help me today. Mi nombre es Cristina. Give it up for Christina. Yes, muchas gracias. I was raised in a very different kind of church. A mí me criaron en una iglesia muy diferente. I was raised in an outdoor church. A mí me criaron en una iglesia que estaba afuera. My dad battled addiction and he fought in a gang. Mi padre luchó contra la adicción y también fue parte de una pandilla. He had bullet holes alongside his calves from running from the police. Él tenía heridas de bala en sus piernas, en sus pantorrillas. A woman introduced him to Jesus and Jesus changed his life. Una mujer le presentó a Jesús y Jesucristo cambió su vida. My dad ended up starting an outdoor church to our friends living without homes and battling with addiction. Y mi padre inició con una iglesia allá afuera ayudando a las personas que no tenían hogar y que estaban luchando contra la adicción. People brought their drugs and people brought their alcohol bottles to church outside. Y la gente traía sus drogas y traían sus botellas de licor a la iglesia. And that's how I learned church. Y así es como yo aprendí la iglesia. I learned that some people grew up in church and they grew up a little bit differently. Y yo aprendí que hay personas que crecieron en la iglesia y crecieron algo diferente. But that's where I learned that Jesus could save anyone's soul and redeem anyone's story. Pero ahí es donde yo aprendí que Jesús puede salvar a cualquier alma y redimir cualquier historia. So that is why I'm so thankful for churches like yours and leaders like yours. Will you join me in thanking Pastor Oliver, Lorraine, Cindy, Fido? I am so blessed to be with you all today. Y por eso estoy muy agradecida por las iglesias como esta, su iglesia y sus pastores, Pastor Oliver, Pastora Lorene, Pastor Fito, Pastora Cindy. Denles un aplauso por ser los gran líderes que son. Amen. Today we're going to talk about living lightly. Y hoy vamos a hablar acerca de vivir sin cargas. Recently, my little brother Elijah went on a work trip to Japan. Recientemente mi hermano menor Elijah fue a un viaje de negocios a Japón. He called me and I realized he was packing too many suitcases. Y me llamó y me di cuenta de que había empacado demasiadas maletas. All of these suitcases for a 7-day trip to Japan. Tenía todas estas maletas para un viaje de 7 días a Japón. I told him, I think you're carrying more than you need to carry. Y le dije, creo que llevas más de lo que necesitas llevar. I think this might stress you out or you might hurt yourself or it might stop you from having the best trip ever. Creo que esto te puede estresar o te puede evitar que tengas el mejor viaje que puedas llegar a tener. He said, how do I pack lighter? And I said, that is a good question. Y me dijo, pues, ¿cómo puedo cargar con menos? Y le dije, esa es una buena pregunta. I'm the right person to ask because I travel all the time. Y yo soy la persona correcta que le puedes preguntar porque yo viajo todo el tiempo. And I pack really lightly. Y cargo poco equipaje. My husband Guy is with me here today, right here. This is my husband Guy. Y mi esposo Guy está aquí conmigo, él es mi esposo Guy. He also packs really lightly, except he packs too many socks. Y él también viaja ligero, pero él empaca demasiados calcetines. Why do you think you need all of these socks? Y no entiendo por qué él piensa que ocupa todos esos calcetines. He just loves having clean socks. I don't know. Simplemente le gusta tener calcetines limpios, no sé. I am so glad I was able to tell my little brother how to pack lighter so he could have the best trip ever and he did not hurt himself. Y me dio gusto poderle decir a mi hermano menor cómo cargar menos equipaje para que tuviera el mejor viaje que pudiera tener. Throughout this series that we are starting today, we're going to talk about living lightly. Y a través de esta serie que estamos empezando hoy, vamos a hablar acerca de cómo vivir Not sin carrying cargas. things that we don't need to carry. Y no cargar con cosas que no necesitamos cargar. Maybe you've carried shame or loneliness or heartbreak. Tal vez has cargado con vergüenza, con soledad, con un corazón roto. Maybe you've carried grief or you've carried a feeling of being overwhelmed. Tal vez has cargado con duelo o ese sentimiento de estar abrumado. We are going to look to Jesus to see how we can stop carrying things we were not meant to carry. Hoy vamos a ver cómo Jesús nos enseña cómo no cargar con cosas que no debemos cargar. The scripture verse that this whole series is based off of is found in Matthew, and this is something that Jesus says to us. Y la escritura en la que está basada todo esto viene del libro de Mateo, y esto es algo que Jesús dijo. Jesus says, "Are you tired, worn out, burned out on religion?" Jesús dijo, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Come to me, get away with me, and you'll recover your life.
Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. Caminen conmigo, anden conmigo y aprenderán que el ritmo cuando caminas bajo la gracia no es forzado. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you'll learn to live freely and lightly. No permitiré que cargues con algo que pesa demasiado o que no encaja bien. Te enseñaré cómo vivir sin cargas. This series that we are going to be going through is 5 weeks long, and throughout this series we're going to learn how to live lightly and not carry things that weigh us down. Y esta serie que estamos iniciando hoy durará por 5 semanas y a través de esta serie vamos a aprender cómo no cargar con demasiadas cosas o cosas que no debemos de cargar y vivir sin carga. Today we're going to talk about trading the heaviness of shame for grace, because some of us have a lot of shame. Y hoy vamos a aprender cómo vivir sin cargar ese peso de la vergüenza, porque muchos de nosotros cargamos con demasiada vergüenza. Vamos a aprender cómo vivir bajo la gracia. Some of us feel shame because of things that we've done or things that we've said or things that we regret. Y muchos de nosotros cargamos con vergüenza porque nos arrepentimos de cosas que dijimos, cosas que hicimos o cosas que no debimos haber hecho. So I'm going to share with you a story from the Bible of a woman who was really heavy with shame. Así que hoy les voy a compartir la historia de una mujer que se nos narra en la Biblia, quien cargaba con mucha vergüenza. John 8:3. Jesus is at church talking to people, and then this is what happens in John 8. En Juan 8, versículo 3, Jesús estaba hablando en la iglesia y les voy a contar lo que sucedió. The religion scholars and Pharisees led in a woman who had been caught in an act of adultery. Los religiosos o fariseos entraron y le llevaron a Jesús, una mujer que había sido atrapada en medio del adulterio. They stood her in plain sight of everyone and said, "Teacher, this woman was caught red-handed in the act of adultery." La pararon en medio de todos y le dijeron a Jesús, Maestro, a esta mujer la atrapamos cometiendo adulterio. Moses in the law gives orders to stone such persons. What do you say? They were trying to trap him into saying something incriminating so they can bring charges against him. En la ley Moisés nos dice que a una persona que hace esto la tenemos que apedrear. Lo que querían hacer ellos era atrapar a Jesús y lograr que Jesús la incriminara. It would be very easy to say, well, the religious people are doing the right thing. Y sería muy fácil decir, los religiosos estaban haciendo lo correcto. They want to obey God's word. Querían obedecer la palabra de Dios. But that is not true, because they did not bring both the man and the woman. Pero eso no es verdad, porque no trajeron al hombre y la mujer. The law said that if someone was caught in the act of adultery, both the man and the woman had to be stoned. Lo que dice la ley es que si se atrapa a alguien en adulterio, ambos, al hombre y a la mujer, se les tiene que presentar ante la congregación. But the religious people only brought the woman. Where is the man? This is a commentary on how sometimes religious people pick and choose which times they want to obey the Bible and which times they do not. Entonces, lo que los líderes religiosos quisieron hacer, nada más trayendo a la mujer, hicieron lo que muchos líderes religiosos hacen. Toman la palabra y eligen nada más las partes que ellos quieren o les conviene acerca de la ley. Jesus sees her sin, adultery, and he sees the religious people's sin, their hypocrisy. Entonces Jesús ve el pecado de la mujer, que fue el adulterio, pero también vio el pecado de los líderes religiosos, que en este caso es la hipocresía. This is what Jesus did. Jesus bent down and wrote with his finger in the dirt. Y eso es lo que Jesús hizo. Él se inclinó y empezó a escribir con su dedo en la They tierra. kept at him, badgering him. He straightened up and said, Y lo estaban importunando, pero él lo que hizo, que se paró y dijo, "The sinless one among you, go first, throw the stone." el que esté sin pecado entre todos ustedes, que sea el primero en tirar la Bending piedra. down again, he wrote some more in the dirt. Hearing that, they walked away. Y se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en la tierra. Y las personas se empezaron a alejar. One after the other, beginning with the oldest, and the woman was left alone. Y uno tras otro se fue yendo, empezando con el más mayor de edad. Y a la mujer la dejaron sola. Jesus stood up and spoke to her, "Woman, where are they? Y Jesús se paró y le dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están? Does no one condemn you?"
¿nadie te condena? No one, Master. Y ella dijo, nadie, maestro. Neither do I, said Jesus. Entonces Jesús dijo, yo tampoco. Go on your way. From now on, don't sin. Y le dijo, ve y no peques más. I want to stop right here and unpack this scripture. Y quiero detenerme aquí, hacer una pausa para We don't desmenuzar know la what escritura. Jesus wrote in the dirt. We don't know. No sabemos qué es lo que Jesús escribió en la tierra. No lo sabemos. But this is what we do know. Jesus took the attention off of her and put it onto him. Pero esto es lo que sí sabemos. Jesús tomó toda esa atención que estaba sobre ella y la trajo sobre él mismo. Jesus took the shame off of her and put it onto him. Jesús tomó esa vergüenza que estaba sobre ella y la trajo hacia él. And when Jesus became the center of the story, shame started to walk away. Y cuando Jesucristo se convirtió en el centro de esta historia, la vergüenza se empezó a alejar. Jesus has a record of removing stones. Y sabemos que Jesús remueve esas piedras. He told them, let he who is without sin throw the first stone. He removed all their stones. Él les dijo, el que esté libre de pecado de entre todos ustedes, que arroje la primera piedra. Y lo que terminó haciendo es remover esas piedras. They wanted her debt to be paid. They wanted her sin to be punished. Ellos querían que se cobrara la deuda de ella, querían que se castigara el pecado de ella. And soon someone was going to pay the debt for her sin. Pero pronto alguien iba a pagar la deuda por ese pecado. Jesus was going to go on a cross and die for her sins and pay the debt. Jesucristo iba a ir a la cruz y pagar esa deuda de ese pecado. He would die, be buried, and rise again and remove a stone. Él iba a morir, ser enterrado y resucitar de nuevo y remover una piedra. Jesus would conquer the power of sin. Jesús iba a conquistar el poder del And Jesus pecado. would conquer the power of shame. Jesús iba a conquistar el poder de la vergüenza. Jesus loves removing stones. A Jesús le encanta quitar las piedras. I want to speak today to anyone else who is heavy with shame. Y quiero hablarle hoy a cualquiera de ustedes que esté cargando con vergüenza. I want to give you 3 points of how we can trade our shame for God's grace. Les quiero dar 3 puntos de cómo podemos intercambiar la vergüenza por gracia. Here's the first thing. Y aquí va el primero. Get real with God. Sincérate con Dios. The answer to our sins and our shame is not to pretend like they're not real. La respuesta a nuestra vergüenza y nuestro pecado no es hacerte como que no existe. The answer to our sins and our shame is to say it out loud and confess it to God. La respuesta a nuestra vergüenza y nuestro pecado es ser sincero y confesárselo a Dios. 1 John 1:9 says this. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Primera de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. It could be easy to say sin is no big deal, Y puede ser bien fácil decir, el pecado no importa tanto. but I want you to know what I wish someone would have told me earlier. Pero quiero que sepas algo que yo quisiera que alguien me hubiera dicho antes. Sin is a big deal. El pecado sí importa. Sin takes you away from God. El pecado te aleja de Dios. Sin tears you away from other people. El pecado te arranca de entre las Sin personas. tears you away from the best version of yourself. El pecado te roba la mejor versión de ti mismo. Sin is a big deal, but grace is a bigger deal. Así que el pecado sí importa, pero No la matter gracia es what más you've ever done in your importante. life, no matter the sins in your life, No importa lo que hayas hecho en tu vida, no importa el pecado en tu vida. when you put your faith in Jesus and confess your sins, God forgives you. Cuando tú pones tu fe en Jesucristo y confiesas tus pecados, el Señor remueve eso. Yes, sin is that terrible, but grace is that amazing. Sí, el pecado es terrible, pero ¿sabes qué? La gracia es aún más maravillosa. 1, get real with God, and 2, get real with the trusted person. Así que, número 1, sé sincero con Dios. Número 2, sé sincero con personas de tu confianza. There is something supernatural when you say it out loud to another person. Hay algo sobrenatural que pasa cuando dices esto en voz alta a una persona en quien confías. James, who is Jesus' brother, says this in James 5:16. Santiago, quien fue hermano de Jesucristo, nos dice esto en Santiago 5, versículo 16. Make this your common practice. Por eso confiésense unos a otros sus pecados. Confess your sins to each other and pray for each other.
Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros so that you can live together whole and healed. para que sean sanados. When we keep it a secret, shame starts to thrive. Shame starts to grow. Cuando mantenemos un secreto, esa vergüenza empieza a crecer, se acrecienta en nosotros. If we don't say it out loud and share it with a trusted person, we will keep living broken. Y si no lo compartimos con alguien de confianza y no lo decimos en voz alta, continuamos viviendo una vida fragmentada. But when we get real with God and get real with another person, we can live whole and free and live lightly. Pero cuando somos sinceros y nos confesamos esto con una persona de confianza, podemos vivir una vida plena, una vida llena y una vida sin cargas. This is why we are so passionate at our church about growth groups. Y por eso es que en esta iglesia enfatizamos mucho los grupos de crecimiento. Growth groups are open now. I hope that you get plugged in today. Los grupos de crecimiento ya empezaron y espero que se conecten en uno de ellos. This is a way to make this common, to confess and get real all week long. Y eso es una manera que tenemos de hacer que sea un hábito el confesar unos a otros y orar unos por otros, ser sinceros. Weekly you have a small group of people and you get real with them and there's joy and there's hope and there's healing. Cada semana hay un pequeño grupo con el que puedes tú confesar, ser sincero, obtener oración y sanidad. This is why we are so passionate about the women's event that is happening this Saturday. Ladies, are you excited? Por eso las invitamos a que participen en ese desayuno de mujeres que es el sábado que viene. ¿Están listas, señoritas? Women gathering together to be connected, to encounter God and to get real. This is important. Las mujeres reuniéndose y en unión, adorar a Dios y compartir un tiempo de confraternidad. Eso es importante. This is why we care about this at this church. For every generation to know God, for every generation to have a place to go and groups to be in, so we can be a church who is commonly getting real. Y por eso es que en esta iglesia nos importa y que haya este tipo de cosas donde todos se puedan reunir, que puedas encontrar comunidad y gente de tu confianza para que puedas crecer y ser sincero y sea una práctica habitual. And I want to speak to the young people and I want to speak to anyone who's dating right now. I want to share a little bit about how I learned this in my life. Y quiero hablarle a los jóvenes, las personas que tal vez ahorita están empezando una relación de novios y quiero compartirles un poquito de mi testimonio. Sometimes we have shame in our lives because of something that happened to us, and I can relate. A veces tenemos vergüenza en nuestras vidas por algo que alguien nos quitó. Because of things that happened to us, because of things that were taken from us. O cosas que nos pasaron, cosas que nos hicieron a nosotros. For me, these two things are connected. We are going to talk about our wounds from things that happened to us in another week, but for me, these two things are connected. Para mí, estas dos cosas van de la mano. La próxima semana o en otra semana vamos a hablar acerca de las cosas que nos hicieron. Esta semana vamos a hablar de las cosas que nosotros hemos hecho, pero las cosas estas van de la mano. Because of things that were taken from me that should not have been taken from me, I started living a lesser life. Por cosas que me fueron arrebatadas o cosas que me quitaron a mí, yo empecé a vivir una vida distinta. And when I was younger, I dated a lot. Y cuando yo estaba joven, yo salía mucho, demasiado mucho. And I partied a lot. Y me iba de fiesta bastante, mucho. But at one point in my life, I was tired of the girl in my mirror half living. Pero en un punto de mi vida me cansé de ver esa mujer en el espejo que estaba nomás viviendo a medias. I was tired of the enemy having victory over my life and my family and my mentality. Y me cansé de que el enemigo tuviera la victoria sobre mi vida, por encima de mí, de mi familia. So I got real with God and I got real with a trusted person and I said, Jesus, change my life. Así que me sinceré con Dios y me sinceré con alguien de mi confianza y le dije, Jesús, cambia mi vida. And I fell in love with Jesus and I felt called to tell other people how much Jesus loves them for the rest of my life. Y me enamoré de Jesús y sentí el llamado a compartirle a los demás cuánto es que Dios los ama y hacer eso por el resto de mi vida. And then I started dating my now husband guy. Y luego empecé a salir con el que ahora es mi esposo. Who said amen? Amen. Praise God. Amen. Muchas gracias. Gloria a Dios.
We started dating, and then one day I told him my list of things that I've done wrong. Empezamos a andar y un día yo le dije mi lista de cosas, todas las cosas que yo había hecho The mal. way I used to live before I dated him and knew Jesus. La manera en la que yo vivía antes de conocerlo, antes de conocer a Jesucristo. And he said to me, I do not condemn you. God does not condemn you. I don't condemn you either. Y él me dijo, yo no te condeno. Si Jesús no te condena, yo tampoco te condeno. And then he told me his list of all the things he used to do. Y luego él me dijo toda la lista de cosas que él antes hacía. I said the same thing to him. God does not condemn you. I do not condemn you either. Y yo le dije lo mismo. Yo le dije, si Dios no te condena, yo no te condeno tampoco. But the truth is, Pero la verdad, when he told me his list, cuando él me dijo su lista, I said, boy, please. yo dije, mijo, por favor, That is barely a list. eso no es una lista. I gave you a real list. Yo sí te di una lista. You don't have a real list. Tú no tienes una lista de veras. For sure, there is no condemnation for you. La neta, no hay condenación para ti. But this is what he said to me. Pero esto es lo que él me dijo a mí. He said, just to be clear, Él me dijo, nomás para tenerlo claro, despite how I used to live and despite how you used to live, sin importar cómo vivía yo antes y cómo vivías antes tú, this is the kind of relationship I want to be in now. esta es la clase de relación en la que quiero estar ahora. Can you be in a relationship like that now? ¿Puedes tú estar en una relación como esta ahora? And we decided to draw a line in the sand Y decidimos que íbamos a pintar una raya and say from here on we're going to live differently. y decir, de aquí en adelante vamos a vivir The diferente. lists were real. Y las listas eran reales, The sin was real. el pecado fue real Sin is a big deal, y el pecado sí importa, but grace is a bigger deal. pero la gracia es aún más And no matter what importante. you've done, you can choose to say, Jesus, I'm going to change my life now, and Y you can sin have a new life. Sin importar lo que hayas hecho, tú puedes decir hoy, Jesús, aquí pinto mi raya y quiero empezar una vida nueva. This is the third way. Esa Put es la your tercera faith manera. in Jesus, not in yourself. Pon tu fe en Jesucristo, no en ti mismo. Sometimes we feel like we don't have faith in ourselves. A veces nos sentimos como que no tenemos fe en nosotros mismos. We feel like we're not enough and we'll never be enough. Sentimos como que no somos suficientes y nunca But I vamos a want you ser to know that you don't suficientes. have to have faith in yourself. Pero quiero que sepas que no necesitas tener fe en ti You mismo. just have to have faith in Jesus. Solo necesitas tener fe en Jesucristo. You don't have to feel worthy. No te tienes que sentir valioso. Do you believe Jesus is worthy? ¿Crees que Jesús es digno? Colossians says this, 2:13 and 14. You were dead because of your sins, Colosenses nos dice esto en el capítulo 2, because your sinful nature was not yet cut away. en versículos 13 y 14. Antes de recibir esta circuncisión, ustedes estaban muertos en sus transgresiones. Then God made you alive with Christ, for he forgave all our sins. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados He canceled the record of the charges y al anular la deuda que teníamos pendientes and took it away by nailing it to the cross. por los requisitos de la ley. Pero Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. I want to paint you a picture of what Paul is saying. Y les quiero hacer como un visual de lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Back in the day when this was written in first century Rome, Antes en Roma del primer siglo, cuando esto fue escrito, debt was a big deal. You would be put in jail. las deudas eran algo grande y te metían a la cárcel. And there was a list on your jail cell of all the debt that you owed. Y en tu celda en la cárcel había una lista de todo lo que debías. And another list of what had to happen for you to be set free. Y había otra lista de lo que tenías que hacer para que te pudieran liberar. Maybe it said you had to be stoned like the other story, or maybe you had to be crucified. A lo mejor decía que te tenían que apedrear como esa historia que vimos. O Someone decía had to pay for the debt for you to be free. que tal vez te tenían que crucificar, pero algo tenía que hacerse para que pagaras esa deuda. And Paul is saying Jesus took all of the list. Y Pablo nos dice, Jesús tomó toda esa lista And he went to a cross and he paid for all of it. y se la llevó a una cruz y pagó por todo. He covered the debt. Él cubrió toda la deuda, He paid the penalty. pagó todo lo que se debía. And now you can live free. Y ahora tú puedes vivir libre. But sometimes some of us choose to stay in our prison, Pero algunas veces nosotros elegimos estar en nuestra prisión, even though Jesus already paid the debt. aunque Jesús ya pagó la deuda. We choose to stay in our prison because we are more comfortable in it. Elegimos quedarnos en prisión porque nos sentimos cómodos ahí.
We do not want to keep living held back by guilt and shame that Jesus already came to set us free from. Créeme, no quieres vivir deteniéndote porque sientes esa vergüenza o el pecado por el cual ya Jesús pagó la deuda. Instead, you can put your faith in Jesus En lugar de eso, pon tu fe en Jesucristo and start to live free. y empieza a vivir libremente. You don't have to feel it before you faith it. No tienes que sentirlo antes de tener fe en ello. And I want to give you an opportunity to receive Jesus today Y les quiero dar una oportunidad hoy de recibir a Jesucristo and to respond and thank him for his grace. y que le respondan y le den las gracias por la gracia de él. So I'm going to invite you to stand to your feet. I'm going to bring up the band. Así que les voy a invitar a que se pongan de pie y vamos a invitar al equipo de alabanza. And we're going to create space for some reflection and response. Y vamos a crear un espacio para reflexión y respuesta. We have 4 different stations that you can reflect and respond at. Tenemos 4 estaciones diferentes donde puedes ir a reflexionar y responderle. Throughout this whole series, we are going to be having these 4 stations at the end of every service. Y a través de esta serie vamos a tener estas 4 estaciones al final de cada servicio. You can pick one station to go to today and go to a different one next week. Puedes elegir a cuál estación quieres ir hoy y la semana próxima tal vez elijas otra. As a church, we want to make space to live lightly during church services on Sundays. Como iglesia queremos crear ese espacio para vivir sin carga These are 4 durante el ways servicio. that you can respond today. One is prayer. Hay 4 maneras que puedes responder hoy. Hay la oración. If you need someone to pray for you or with you. Si quieres alguien que ore contigo o por ti. Next to the prayer station is the candle lighting station. Enseguida de la estación de oración está un lugar para encender velas. That is if you want to light a candle because you are praying for somebody else. Eso es si tú quieres encender una vela como a modo de oración por alguien más. Next to that is communion. Y enseguida de eso está la comunión. We practice open communion here. You don't have to be a member. Just put your faith in Jesus. You can receive communion. Aquí practicamos la comunión libre, así que quiere decir que no necesitas ser miembro de la iglesia para tomar comunión. And the 4th station is the cross confession station over here. Y la 4ª estación es la estación de confesión, There is donde está la cruz. paper and pens. You can write your sin down. Maybe we don't have time for you to write all of your sins down. Maybe write a couple. Ahí hay papel y hay pluma para que escribas tus pecados. A lo mejor no quieres ponerlos todos porque no hay tanto tiempo, pero puedes poner tus pecados. You can just write my sin. O puedes poner mi pecado. But it is a symbol that you are nailing it to the cross, just like the scripture says. Pero esto es simbólico de que estás llevando tu cruz, tu pecado, y clavándolo en la cruz, así como la escritura nos dice. And receive God's forgiveness. Y recibir el perdón de Dios. We're going to sing 2 songs, and you can go to any of the 4 stations during those 2 songs, at any point during the 2 songs. Y vamos a cantar 2 alabanzas y en cualquier momento durante estas 2 alabanzas tú puedes elegir a cuál estación vas a ir y responder. But before we do that, I want to give you an opportunity if you want to put your faith in Jesus for real today. Pero antes de que hagamos esto, yo quiero darles una oportunidad. Si quieres hoy recibir a Jesucristo Not your parents' sinceramente, faith. no la fe de tus Not your padres, friend's faith, no la fe de tus not a amigos, shallow faith. no una fe You want to superficial. put your faith in Jesus and receive his forgiveness and live a new life. Pero si quieres verdaderamente poner tu fe en Jesucristo y recibirlo en tu vida, Would you bow your heads with me? inclinen su rostro, por favor. If you want to put your faith in Jesus today, Si tú quieres poner tu fe en Jesucristo hoy, all you have to do is mean it in your heart. And you could say something like this right now. You could say something like, Jesus, I believe in you. todo lo que tienes que hacer es decir esto, repetirlo y decirlo sinceramente desde tu corazón y decir, Señor, I believe you died and rose again. Señor, yo creo en ti, yo creo que tú moriste y resucitaste. I turn away from my sin and my shame. Me voy a alejar de mi pecado y mi vergüenza I'm following you, Jesus. para seguirte a ti, Jesús. With every head bowed, Y con cada rostro inclinado, if you're here today and you're putting your faith in Jesus, on the count of 3, would you shoot your hand up in the air and keep it raised? si tú estás aquí hoy y tú has decidido poner tu fe en Cristo, en la cuenta de 3, por favor, levanta tu mano. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hands in the air if you're putting your faith in Jesus Alza tu today. mano si estás poniendo I tu see fe en you, we see Jesucristo you, hoy. we see Te you. vemos, te Praise veo. God, praise God, Ah, praise gloria a God. Dios, gloria a Dios. Keep your hands raised and just say this out loud. Say, Jesus, Mantén tus manos arriba y di, Jesús, I believe in you. creo en ti.
I turn away from my sin and shame. Me alejo de mi pecado y mi vergüenza. I will follow you. Y te seguiré a ti. Amen. Amén. Amen. Will you Amen. celebrate with us, everyone who Celebren made con the choice nosotros. to put their faith in Jesus Por today? todos los que han decidido darle su fe a Cristo hoy. Let's take time to worship God and go to the stations. When you're done going to one station, come back to your seat and keep worshiping with us. We have 2 more songs. Vamos a tomarnos un momento para que continuemos alabando al Señor, glorificándole, y durante este transcurso ve a una de las estaciones. Y cuando termines en la estación donde has ido, regresa a tu lugar y continúa adorándole. Pick one station and let's worship God together. Elige una estación y alabemos al Señor juntos.